Ya. Cuando hablamos de los procesos logísticos, no solamente hay que entenderlo desde la perspectiva de que yo, empresa, necesito algo, me lo llevo. O sea, en parte tiene una explicación de eso, pero lo principal es siempre entender de que toda empresa tiene una necesidad, necesita algo, ¿ya? Y esa necesidad pasa por entender nosotros como empresa cuáles son nuestros requerimientos, o qué es lo que nosotros necesitamos en sí. Ahora, el proceso logístico hay que entenderlo como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o un servicio, especialmente distribución. Y de ahí que esto se trabaje como cadena logística, ¿ya? Ahora, cadena logística ya es como algo un poco más tangible, ¿ya? Ahora, lo principal siempre es que yo planifique mis actividades, planifique lo que yo tengo que hacer. Y para mí la planificación es algo que es transversal a cualquier actividad. O sea, desde lo que uno va a hacer en el día en la casa, desde las compras que uno va a hacer, por ejemplo, u otros elementos, uno lo planifica. O sea, yo no creo que uno vaya al supermercado, y más en estos tiempos, a comprar lo que sea, sino que uno tiene una programación de lo que tiene que comprar mes a mes, entre otras cosas. Ahora, hay que entender algo bien claro. Lo principal es tener claro las actividades que permiten abastecer la obra y la faena, ¿ya? Minería tiene una diferencia muchas veces con otros rubros. Si yo, por ejemplo, tengo un restaurante y necesito comprar algún elemento para mi restaurante, es más sencillo. Tengo supermercados, tengo ferias libres, tengo un lugar donde puedo comprar verduras si no está la feria, incluso hasta un almacén de barrio. Y eso es así. Pero en cambio en minería no tiene esa característica. O sea, muchas veces quizás un proyecto minero está a unos 100, 200 kilómetros de una ciudad, y quizás nosotros necesitamos algo, y esos 200 kilómetros ya prácticamente son de 3 a 4 horas de viaje. O sea, tenemos un tiempo extra. Lo otro importante también que hay que tener bien claro, que no necesariamente los productos o servicios que nosotros necesitamos van a estar en la región. Quizás estén en otra ciudad o hasta en otro país. Por lo tanto, hay que entender también eso, que eso va a implicar un tiempo, un plazo. Ahora, lo importante es siempre entender los requerimientos de compra, ya que eso es lo principal. Ahora, la logística, la cadena logística va a empezar a entender algo, que la empresa va a tener una necesidad, y esa necesidad tiene que plasmarse a un proveedor o un distribuidor. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar un elemento que necesitan a la empresa. O también puede ser que la empresa vaya a buscarlo al lugar de trabajo, que lo venda, ¿ya? Para llevarlo a su trabajo. Y de ahí que la cadena logística también implique actividades, ¿ya? Por lo tanto, es importante siempre establecer procesos de coordinación. En el fondo, cómo yo me coordino como empresa internamente para manifestar lo que necesito y cómo yo eso lo manifiesto a un proveedor o un distribuidor, ¿ya? En geología, como toda actividad minera, se caracteriza por un uso bastante grande de ciertos elementos, como por ejemplo grasas, aceite, barra en el caso de una perforación, por ejemplo, independiente del tipo de perforación que se realice, los bit, los portabit, entre otros elementos. Pero si tenemos, por ejemplo, maquinaria pesada, vamos a necesitar los elementos de desgaste o de desbaste, como por ejemplo un repuesto para un balde, un filtro, entre otras cosas. Pero quizás nos toque que un elemento no está en Chile. O sea, muchos de los elementos de perforación no se encuentran en Chile. Hay empresas que los traen, ¿ya? Pero si uno necesita comprar una cantidad, lo más probable es que nos toque comprar con Canadá. O sea, Canadá no está a 2 horas de viaje de Chile, está en un par de días de viaje, porque más encima transportar algo en barco es mucho más barato que en avión o no terrestre. Sin embargo, hay que entender también de que eso implica un costo monetario. Ahora, en la práctica, nosotros tenemos que entender que la cadena logística también va a generar un requerimiento de compra, ¿ya? Para que ellos puedan proveerlo a este punto, a la empresa. Las empresas siempre van a tener distintas formas una de la otra para poder empezar a ver las necesidades, ¿ya? O sea, no todas las empresas son iguales,
porque no todas las empresas tienen las mismas actividades en realidad. O sea, para mí el fin último de una empresa es tener una rentabilidad y ganar dinero. Sin embargo, lo que hace, por ejemplo, una farmacia es distinto de lo que hace, por ejemplo, una universidad. Van a tener necesidades distintas, requerimientos distintos, ¿ya? Por eso es importante siempre cómo nosotros internamente nos coordinamos. En muchas empresas van a tener departamentos o gente específica dedicada a lo que es compra de abastecimiento. Y uno, como necesita algo, tiene que llevar un requerimiento. Ahora, las empresas por lo general no compran una sola parte, van comprando en varios lugares. Y eso también va a depender de quién venda o quién ofrezca servicio. Ahora, cuando hablamos de la cadena logística en sí, hay que entenderlo como un proceso que va a tomar una necesidad, ya va a aplicar distintos elementos para poder ver dónde comprar ese elemento, distintas actividades para comprar ese elemento, luego un resultado, que va a ser el elemento puesto en la empresa. Ahora, el proceso logístico también puede tener un mapa de procesos, en lo cual parte la planificación, ¿ya? Y chiquillos, planificar es la base para todo, ¿ya? Se lo dice un ingeniero criado por un ingeniero. Si uno no planifica, no puede hacer nada. Va a hacer cosas, pero que no tengan lógica. Ahora, la planificación va a partir siempre por una necesidad, por un requerimiento, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que hacemos, dónde y con qué lo hacemos. Y darnos cuenta también cuáles van a ser los elementos críticos que si no lo tenemos o baja mucho una cantidad, quizás el proceso de nuestro trabajo no se va a poder desarrollar, no se va a poder dar. Por lo tanto, vamos a tener un proceso de planificación y que va a originar un abastecimiento, o sea, la llegada de ciertos productos e insumos. Ahora, vamos a tener que tener una recepción por parte de lo que es la bodega, ¿ya? Y ellos van a tener que poder hacer un elemento, en el fondo, que pueden recibirlo, lo pueden ingresar a su inventario y luego empezar a hacer un tema de entrega y distribución. Es importante que una bodega sepa lo que tiene. ¿En qué sentido? Si yo tengo una bodega, yo tengo claro que ellos van a saber los elementos necesarios para poder trabajar. Ellos saben que si tienen 10 elementos y de los 10 dan 5, les van a quedar 5. Pero esos elementos quizás van a haber un tiempo. Por lo tanto, es importante siempre darnos cuenta de ese evento, de estimar qué es lo que nosotros necesitamos, cada cuánto tiempo. Ahora, lo que es la entrega y distribución también es un tema. Más adelante vamos a ver de que la entrega y distribución puede ser de una persona natural a la bodega, o que realmente el elemento que queramos transportar no puede hacerse de una sola persona, porque quizás tiene que ir a alguna frente de trabajo. Ahora, los mapas de proceso va a partir siempre por esto, por una recepción de un elemento, un ingreso a su inventario y luego un control de inventario, que en el fondo va viendo las existencias o los elementos que tenemos y va contrarrestando con lo que va saliendo, ¿ya? Ahora, la planificación de la logística parte desde el estudio del proyecto. O sea, si por ejemplo nos toca hacer una campaña de sondaje, yo sé que eso no va a ser un día, van a ser varios días. Y voy a necesitar una cantidad determinada o específica de ciertos elementos. Y eso yo debo considerarlo a la hora de equipar. Pero después me voy a dar cuenta que quizás vamos a estar a una distancia importante de un centro o de un lugar, y quizás voy a necesitar, por ejemplo, que me transporten agua. O tengo un campamento y voy a necesitar comida. Por lo tanto, uno tiene que empezar a preguntarse qué es lo que voy a hacer y por cuánto tiempo, para que uno ya empiece a estimar las cantidades de cosas que va a requerir y cada cuánto lo va a requerir. ¿Ya? Es como llevando un ejemplo más simple, como también se lo explicaba al principio, es cuando uno va al supermercado. O sea, uno está claro de que en ciertos días del mes uno va y uno va a comprar ciertas cosas. ¿Ya? Es como cuando nosotros revisamos nuestro inventario de elementos que tenemos en la casa y en función de eso ya nosotros vamos a saber perfectamente qué comprar. Profesor, Ahora, ¿sí? una consulta. Por ¿Ya? ejemplo, quien está encargado de hacer el envío, o sea, la petición para, por ejemplo, los insumos necesarios para una campaña de perforación, como dijo usted, por ejemplo. ¿Sí? Si como mínimo se necesitan, no sé, por poner un número, 30 barras, ¿Mm? y,
Y para estar seguro, teniendo en cuenta las distancias y que puede ocurrir alguna eventualidad, se ordenan 50. Pero, por ejemplo, no hay como un tope o algún tipo de estimación que permita no exagerar el pedido para no tener un costo extra en la campaña. Mira, hay un tema que yo siempre he dicho, que muchas veces eso no está en la bibliografía y no está como en algo escrito, es la experiencia, ¿ya? O sea, la experiencia muchas veces manda, en algunos aspectos, manda más que la literatura, ¿ya? Por lo general, cuando tenemos campañas y cosas así, el encargado de eso no es una persona que lleva perforando 1 año, 2 años, lleva perforando una cantidad de tiempo bien grande, bien importante. Y él más o menos ya va a tener una visión de cuánto es lo que necesita. Ahora, siempre hay que tener un más y un menos. Ahora, hay un tema bien importante. Las barras, por ejemplo, y los bits y los portabits, y que el equipo esté operativo, es importante sí. Y por un concepto bien simple. Las empresas de perforación les pagan por perforar o les pagan por metro perforado. Se supone que por metro perforado. Por eso, ¿no es cierto? Entonces, en Ujú. ese aspecto, tu elemento crítico para tu trabajo, ¿cuál sería? La barra. ¿Ya? Se supone. ¿Solamente la barra? O sea, no, pues, dentro de todos los demás que se necesita, pero obviamente sin una barra no se puede perforar. Pero yo tengo la siguiente pregunta. ¿Y si tengo barras, pero no tengo el equipo operativo o el equipo está presentando fallas? Eso me imagino que también es dentro de lo que también se tiene que tener considerado de tener como repuesto, ¿no? Mira, lo que pasa es que cuando uno habla de logística, por lo general muchas veces la gente, y me sumo, se preocupa de adquirir algo, un producto. Pero tú perfectamente puedes comprar un producto, un bien o un servicio. Por lo tanto, es importante darnos cuenta e identificar primero cuál es el elemento crítico de nuestro trabajo. Para mí, no solamente las barras y los accesorios, sino que también es el equipo, los aditivos, lo que es agua, lo que es lubricantes, ¿ya? Pero realmente, aquí cuando, por ejemplo, te contratan por campañas, por ejemplo, a ti te van a contratar por una cantidad de metros perforados. O sea, tú de antemano ya sabes más o menos cuánto es lo que tú vas a necesitar, ¿ya? Ujú. O sea, yo siempre he dicho, lo que a nosotros nos nutre de lo que necesitamos, uno, primero es un contrato o una idea. O sea, en la práctica el contrato, ¿ya? Los contratos muchas veces van a tener algo, déjame acordar bien del nombre. Ah, tiene una parte técnica del contrato, y los contratos te van a definir claramente lo que ellos requieren. Entonces, ese es el primer insumo. Y segundo insumo es ver la experiencia, ¿ya? Ver lo que nosotros realmente necesitamos, porque quizá esa empresa ha hecho ese mismo trabajo muchas veces, entonces es un tema que tenemos que verlo bien. Y de ahí que es importante la planificación logística desde el estudio de un proyecto. O sea, yo antes de hacer algo, debo ponerme a pensar y ponerme en los casos de qué es lo que voy a necesitar. Una cosa es el inicio y otra cosa es en el transcurso de, ¿ya? Para que también veamos, empezamos a tener un poco más claro. Ahora, los recursos deben ser transportados a la fuente de trabajo o al lugar donde se van a requerir. Cuando uno habla de perforación, uno se pregunta, ah, ya, perfecto, insumo crítico, que el equipo esté operativo, barra y todo lo demás. Pero también tenemos que empezar a pensar un poco en el tema de seguridad, ¿ya? O sea, vamos a tener también que tener sí o sí un stock mínimo de elementos, como por ejemplo respiradores, filtros, guantes, ¿ya? Y también lentes. ¿Y por qué se los digo esos 3 o 4 en específico? Porque en ese tipo de trabajo labores, realmente lo que es perforar te come guantes, y te va a comer guantes. O sea, quizá tu mínimo va a necesitar un par de guantes al día. O sea, no solamente, por ejemplo, guante cabretilla, que es el guante común y el más que se vende en realidad, o el que más se utiliza, sino también, por ejemplo, vamos a necesitar un guante de nitrilo, esos guantes que son como de PVC, con una manga blanca y una estructura azul, para poder manipular ciertos elementos que tengan gas o que tengan humedad. Entonces,
también es que hay que tener en cuenta eso, qué elementos también vamos a tener que tener para poder trabajar, porque lamentablemente para muchas empresas la seguridad y la prevención de riesgo es un elemento que se tiene que tener porque hay que tenerlo, no lo tienen interiorizado como parte de. Ya. En perforaciones pueden ocurrir accidentes, sí, y accidentes graves, y accidentes bastante complejos. O sea, por ejemplo, imaginémonos que se nos suelta un manguerote de un compresor y que tenga 300 PSI. Para que nos hagamos una idea, un furgón Suzuki, esos chiquititos, esos pan de molde, va a tener una rueda de cuánto, de unas 12, 20 pulgadas, 12 a 14 pulgadas. Esa presión que genera, o que tiene ese neumático, perfectamente te puede fracturar esta sección, te puede fracturar la tibia. Perfectamente. O sea, con 24 PSI y con 300 PSI, fácilmente el impacto te puede desplazar metros. ¿Qué relación tiene eso con lo nuestro? Que si nosotros no tomamos ciertas medidas de control, vamos a tener problemas, producto de un accidente fatal o grave. O sea, en perforaciones fácilmente puede ser golpeado por un elemento que tenga aire comprimido, perfectamente puedes perder un dedo o perder la mano, o un par de dedos. ¿Ya? Cuando muchas veces no hay una buena coordinación, cuando van colocando las barras, por ejemplo, y el trabajador tiene para hacer el ajuste, deja las manos, ¿ya? Y no las saca a tiempo, este ejercicio, y teniendo algún elemento acá, va a amputarte dedos. Y no me digan que no, porque lo he visto. Me ha tocado presenciar accidentes de ese tipo cuando trabajaba. Entonces, son cosas que pasan. Por lo tanto, nosotros también tenemos que velar de tener los elementos de seguridad necesarios. ¿Ya? Un elemento de seguridad que a mí se me olvidó mencionarles son los lazos de seguridad. Muchas veces las mangueras de aire tienen que tener coplas. Entonces esas coplas perfectamente, y la ley minera también me obliga a colocar ciertas uniones, cosas de que si o ciertas como lazos de seguridad en realidad, cosas de que si la unión se rompe, la manguera no haga esto, sino que quede amarrada en sí, para que no haga un efecto y pueda impactar a la persona. ¿Ya? O sea, la parte de seguridad, chiquillos, no es porque yo sea experto en seguridad, pero hay que tomarla bastante en cuenta. Entonces, el transporte primario y secundario se va a diferenciar también en función de lo que nosotros queramos retirar. Para hacer cualquiera de estos dos, siempre tiene que haber un vale. Y ese vale, o ese elemento que permita un retiro, tiene que estar firmado por una jefatura superior, siempre. Estos dos elementos va a llamarse lo que corresponde a entrega, ¿no? Entrega y distribución de manera respectiva. Y son procesos que van funcionando juntos, van funcionando de la mano. Ahora, el transporte primario es cuando yo, persona, yo solito, voy a pedir directamente algún elemento para que se me entregue. Y por lo general son los elementos de protección personal. ¿Ya? Y que lo que hacen muchas empresas es que, ya, yo te entrego un EPP, pero si tú me lo muestras cuando está roto. Los elementos de protección personal se entregan de manera gratuita. Sin embargo, una empresa te puede cobrar un EPP cuando se dan cuenta de que tú lo has roto, de manera intencional. ¿Acaso? Ahora, si nos damos cuenta, este EPP pequeñito es liviano, no debe pesar más de 300, 400 gramos, y permite su tamaño y su peso que sea retirado por una persona. Sin embargo, distinto es cuando tenemos un transporte secundario. El secundario se va a dar cuando tenemos que trasladar o llevar un elemento en gran cantidad. O sea, por ejemplo, tenemos que de la bodega temporal que nosotros tengamos en una campaña de perforación, tenemos que llevar 30 barras. Una barra, si tenemos un DTH o un wagon, que son equipos de perforación más pequeñitos, una barra perfectamente puede pesar entre 13 y 16 kilos. Por lo tanto, si mando a una persona, va a poder llevar una barra y por tramos cortos. Por eso es importante darnos cuenta de eso. Ahora, el transporte secundario es claro, yo tomo un elemento y lo llevo directo a la frente, o al lugar de trabajo, o al lugar de la faena. Pero también tenemos que tener la concepción de un tema legal, que es el máximo de peso que puede levantar un hombre, una persona. Y recuerden que un hombre no puede sobrepasar o levantar una carga superior a 25 kilogramos. Por lo tanto, ¿qué va a implicar eso?
Y si yo necesito manipular cualquier elemento que tenga solo 25 kilos, automáticamente necesito un medio mecánico, perdón, para poder hacer la manipulación, ¿ya? Y un medio mecánico, por ejemplo, como cuál podría ser una grúa horquilla, ¿ya? Eso me permite, por ejemplo, poder hacer un traslado, ¿ya? O una carga de una carga que tenga un peso importante, ¿ya? Bueno, de acá tenemos que también darnos cuenta que la información previene siempre para detectar los requerimientos de compra en lo que es bodega, ¿ya? En los procesos de administración de la bodega, cuando empiezan a ver las cantidades de elementos que tienen, lo que es salida y lo que es distribución, ¿ya? Que en el fondo eso empiezan a producir un proceso que determina la existencia de las cantidades que nos van quedando en bodega. Ahora, lo primero siempre es también ver los aspectos clave de la logística interna. La logística puede ser interna o externa. La interna es cómo un producto se mueve dentro de nuestra empresa. Y la externa es cómo un producto llega a la empresa para que éste sea recepcionado y luego sea inventariado, ingrese, o sea, recepción, ingreso y después se haga se coloque o se coloque dentro de la existencia del inventario. Y acá tenemos el concepto de proceso, recursos y los plazos, ¿ya? Y los proveedores en el fondo, cuando uno empieza a ver un tema de un presupuesto, o estimar lo que va a necesitar, uno solicita un presupuesto. Y en muchas empresas, y yo también lo hice, cotizábamos a veces, cotizábamos en 3 lugares, ¿ya? Para poder ver, primero que todo el precio, y también ver los plazos de entrega, ¿ya? El recurso en el fondo es precio y plazos de entrega, porque muchos elementos no necesariamente se van a encontrar en la ciudad. Se puede demorar 1 o 2 días, ¿ya? Y también hay muchas empresas de que para poder entregar algo en un plazo menor aumentan el costo. ¿Ya? Si en el fondo uno cuando compra algo o adquiere algo, uno va pagando todos los elementos, en este caso, para que también no pierda en mente. Ahora, lo de acá es importante, sí, pero lo que me interesa mucho es esto de acá, que él estudie la propuesta. Y en el fondo es estudiar los antecedentes, crear un presupuesto y programar la obra. ¿Ya? Ahora, programar la obra, ¿en qué sentido? Es decir, ya, yo necesito esta cantidad de cosas, pero necesito que en el mes 1 me entreguen estas cosas, en el mes 2 las siguientes cosas, y así, en tipo y en cantidad, ¿ya? Para empezar como a, a ordenarnos un poco, o sea, no es que a mí me vayan a dejar todas las cosas de inmediato, porque quizás la bodega que yo tengo no me va a permitir ese evento, ¿ya? El poder almacenar todo en una cantidad masiva, ¿ya? Ahora, si yo me doy cuenta que lamentablemente estudié mal los antecedentes, el presupuesto que hice ya no me sirve, que quizás uno de los proveedores que yo estaba comprando no me respeta un precio, me va a cobrar más, voy a tener que hacer algo un poco más, no difícil, pero en el fondo es hacer la pega. Es, en el fondo, esto que está acá. Crear un cuadro de entrega y empezar a ver todo nuevamente este proceso, rehacerlo, ¿ya? Para empezar ya a reordenarnos con lo que vamos a estar necesitando. Lo importante de estos chiquillos es lo que está acá. Ver o definir desde el punto de vista logístico las actividades críticas, ¿ya? Y son las actividades que van a tener un impacto importante no solamente en los precios, no solamente en los tiempos de entrega, sino en la calidad o algún elemento del proyecto. O sea, y desde este punto de vista, yo debo considerar todos los elementos del trabajo en los cuales si no tengo en una cantidad o no está, me va a afectar la calidad, ¿ya? Por lo que hay que privilegiar la adquisición de estos elementos con anticipación. O sea, si yo sé que voy a necesitar una cantidad de 100 pares de guantes y 100 pares de filtro, yo no los voy a poder comprar quizás de un día para otro, porque lo más probable es que no existe un proveedor o una empresa que me pueda vender esos elementos en esas cantidades. Chiquillos, les voy a dejar de compartir esto y me interesa ver qué dudas pueden tener ustedes de lo que les subí, tanto en PPT como en video, y lo que vimos ahora. Yo por mi parte no tengo dudas, profesor. Yo le consulté lo que necesitaba. Bueno, ¿y sus compañeros?
No, yo tampoco tengo dudas, profesor. Me Ya. quedó bastante clara la información con respecto al tema de la cadena del... Profesor, una consulta, pero Ricardo. Gracias, Claudia. Ricardo, dígame. eh, que yo llegué un poquito tarde porque no me pude conectar antes, dijo algo al principio de la clase. No, mira, lo más importante es resaltar que ya la próxima semana vamos a ver la tercera parte de esta unidad, ¿ya? Y les voy a cargar ya dentro de la próxima semana la primera prueba del módulo, o la prueba del módulo en realidad, ¿ya? Revisen el Moodle por si acaso, hay una sección que dice forma de evaluación del módulo, ¿ya? También me queda subir un trabajo cortito y no se olviden de responder los foros, ¿ya? Porque los foros son elementos que se van a evaluar. Básicamente eso, Ricardo, Ok, profesor. ¿ya? Ya. Chiquillos, de igual forma, en el curso en Moodle, yo les dejé una sección para que ustedes, hay un foro que en el fondo es para duda y consulta. Si ustedes van teniendo dudas, o les da vergüenza plantearlos acá, por ejemplo, ¿ya? O no me quieren mandar un correo o un mensaje en Moodle, que prefiero más mensaje en Moodle en realidad. Está esa opción, ¿ya? Porque quizás la duda que tú tienes, un compañero tuyo también la tenga. Entonces, es importante en el fondo es generar o aclarar dudas también que ustedes puedan tener. Chiquillos, como me doy cuenta, no hay más que preguntar por su parte. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Claudia, que Chao. esté bien. Chao, Ricardo. Chao, chiquillos. Chao, chao.